¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo que le pasa a una persona que se pasa la vida entera siendo mirada sin que nunca la vean de verdad? No es invisibilidad. La invisibilidad sería un alivio. Es otra cosa. Es cuando los ojos de los demás se deslizan sobre ti, como se deslizan sobre una silla, una ventana, una vela encendida en un rincón oscuro, objeto necesario, presencia ignorada. Es cuando tu nombre solo se pronuncia en el momento en que algo salió mal. Es cuando todo tu valor se mide por la ausencia de errores, nunca por la presencia del esfuerzo. Y cuando el error finalmente llega, no importa por qué motivo, no importa por culpa de quién, te conviertes en el centro de una sala que nunca se tomó la molestia de aprenderse tu nombre. Esto sucedió una noche de agosto de 1869 en una hacienda del interior de Hidalgo, durante una cena que debía ser sobre política, dinero y matrimonios arreglados. Y habría sido exactamente eso, de no ser por un hombre que estaba mirando al lugar equivocado en el momento correcto. Antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y dime en los comentarios desde qué país me estás viendo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una mujer humillada frente a 30 personas. Es la historia del momento exacto en que un hacendado, con poder suficiente para callar, eligió por primera vez en su vida no callar. La hacienda. La Buena Esperanza quedaba a 4 leguas de la ciudad de Pachuca, enclavada entre cerros cafetaleros que en el mes de agosto ya habían sido cosechados y dejaban en el aire un olor residual a tierra húmeda y hoja seca. Era una propiedad de 5.000 hectáreas, con una casa principal de 2 pisos, el caserío de los peones en la parte trasera y una reputación construida a lo largo de 3 generaciones de la familia del Valle. Don Héctor Lacerda del Valle, el patrón de la Buena Esperanza, había heredado la hacienda a los 22 años, cuando su padre murió de fiebres, y desde entonces administraba las tierras con una frialdad que sus pares llamaban competencia y sus dependientes reconocían como distancia calculada. 41 años, hombros anchos de hombre que creció entre el trabajo de campo y las lecturas nocturnas. Ojos cafés que tenían el incómodo hábito de observar más que de hablar. El tipo de mirada que hacía que los hombres de su clase se sintieran ligeramente incómodos, sin poder explicar por qué. Aquella noche, el salón principal de la hacienda estaba preparado para 30 invitados. Familias hacendadas de la región, 2 políticos influyentes, un magistrado recién llegado de la Ciudad de México y doña Eulalia Celestino, hija del cacique don Celestino, que había sido transportada en carruaje durante 6 horas, con el propósito no declarado, pero ampliamente comprendido, de ser presentada al hacendado como opción de matrimonio. El padre estaba endeudado, el hacendado estaba soltero. La matemática era simple. Doña Serafina Bravo, prima de don Héctor, quien administraba la casa desde la muerte de la madre de él, hacía 12 años, había pasado 3 días organizando aquella cena con la precisión de quien sabe que cada detalle visible habla de la familia antes de que se diga cualquier palabra. Los manteles eran de lino portugués, los cubiertos eran de plata maciza y la vajilla 8 juegos completos de porcelana inglesa con borde dorado, comprados en Veracruz por encargo. Era el artículo que ella había mencionado al menos 4 veces durante el día a cada persona que se cruzó en su camino. Fermina la había escuchado las 4 veces. Tenía 23 años y había llegado a la hacienda La Buena Esperanza a los 8. Cuando su madre fue vendida a una propiedad en el sur, y a ella la mantuvieron porque doña Serafina había decidido esa semana que necesitaba una niña pequeña para aprender el servicio de la casa de la manera correcta, sin vicios, sin mañas, sin memoria de otro lugar. 15 años después, Fermina conocía cada tabla del piso que rechinaba,
cada corriente de aire que entraba por la rendija de la ventana del pasillo, cada cambio de humor de la patrona antes de que ella misma se diera cuenta de que había cambiado. Sobrevivir en un lugar como aquel no era cuestión de fuerza, era cuestión de atención. Tenía manos callosas, la espalda erguida por costumbre y no por orgullo, y un par de ojos entrenados para barrer el entorno antes de barrer los rostros, porque el entorno avisaba del peligro antes de que cualquier expresión humana lo hiciera. Aquella tarde, antes de que el sol se pusiera, había encendido las 43 velas del salón, una por una, verificado la temperatura del caldo de gallina con garbanzo que sería el primer plato, doblado las servilletas en la forma que doña Serafina le había mostrado por 10ª vez ese mes y recibido la instrucción final con el silencio de siempre. «Si tiras un solo plato», había dicho la patrona con la voz baja de quien no necesita volumen para ser comprendida, «vas a sentir lo que es trabajar sin comer por 3 días». Fermina no respondió. Había aprendido que el silencio en esos momentos no era sumisión, era economía. Ahorraba cada palabra, cada reacción, cada señal de que algo la había afectado para los momentos en que fuera necesario usar alguna cosa. Y esa noche, lo que sería necesario era concentración total. La cena había comenzado a las 8 de la noche y ya llevaba 1 hora y media cuando Fermina tomó la charola con los 8 platos hondos. El caldo estaba a la temperatura correcta, la vajilla dispuesta con exactitud. Equilibró el peso en ambos brazos, ajustó su postura y entró al salón por el lado izquierdo como se le había instruido para recorrer el lateral de la mesa sin cruzar el campo de visión directo de don Héctor en la cabecera. El hacendado conversaba con el magistrado. Palabras sueltas llegaban hasta ella mientras caminaba. Ley, Ciudad de México, deudas heredadas, propuesta. No reaccionó al contenido. No era seguro reaccionar a ningún contenido en un espacio como aquel, pero lo registró. Fermina siempre registraba. Estaba a 3 pasos de la primera silla cuando sucedió. No fue un tropiezo, no fue un descuido, fue un contacto lateral en el codo derecho, demasiado deliberado para ser un accidente y demasiado rápido para ser identificado por quien estuviera mirando desde una distancia de más de 2 metros. El peso de la charola se desplazó hacia la izquierda en una fracción de segundo, y Fermina hizo lo que cualquiera haría. Intentó compensar. Pero con 8 platos llenos no hay compensación posible. Solo existe la física, y la física no negocia. El primer plato cayó, luego el segundo, el tercero. Cada impacto en el piso de madera sonó como una sentencia leída en voz alta, una palabra a la vez. El caldo se esparció en arcos irregulares sobre la madera barnizada. Los pedazos de porcelana blanca con borde dorado quedaron esparcidos en un radio de casi 2 metros alrededor de sus pies descalzos. Y el salón, que había estado en plena conversación un segundo antes, porque don Celestino acababa de terminar una anécdota sobre un viaje a Tampico, quedó en silencio completo. 30 pares de ojos se giraron al mismo tiempo. Fermina se quedó quieta, la charola vacía en las manos, la espalda aún erguida por puro hábito muscular, porque el resto de su cuerpo había entrado en un estado de espera que conocía bien. El estado de quien sabe que lo que viene a continuación va a doler y solo está calculando la intensidad. Dios mío. Doña Serafina se levantó con la lentitud estratégica de quien no quiere parecer alterada, pero necesita que todos vean que se está levantando. Caminó hacia Fermina con los hombros rectos y la sonrisa cerrada de quien está a punto de hacer algo desagradable, con la conciencia tranquila de quien cree que es necesario. 30 años tiene mi familia con esta vajilla en esta hacienda. Se detuvo a menos de 1 metro, no necesitaba acercarse más,
La distancia estaba calculada para que todos oyeran sin que pareciera que estaba gritando. 30 años, sin una grieta, sin una despostillada. Y tú, en una sola noche, en un único momento de descuido, destruyes lo que no tiene precio y no tiene reposición. Fermina bajó los ojos. No era debilidad. Era la única respuesta que no podía ser torcida en su contra. Los ojos bajos no daban material para la escalada. «Mírame cuando te estoy hablando», levantó los ojos. «Vas a reponer cada centavo. No me importa cómo, no me importa cuándo, pero lo vas a reponer». Desde algún punto de la mesa, no localizó de dónde, vino una risa corta, ahogada, pero lo suficientemente audible para confirmar que todo el salón estaba participando, incluso los que miraban sus propios platos, con la discreta incomodidad de quien prefiere no ver, pero tampoco va a intervenir. Fermina registró la risa sin mover un músculo del rostro, y fue exactamente en ese segundo, entre la risa y el silencio que la siguió, mientras doña Serafina aún tenía la boca abierta para continuar, que se dio cuenta. Había un par de ojos en el salón que no estaban mirando los pedazos en el suelo, ni a ella ni a doña Serafina. Estaba mirando al costado derecho de Fermina, al punto exacto de donde había venido el contacto, con una atención quieta y total que no encajaba con la expresión de quien acaba de ver un accidente doméstico. Don Héctor Lacerda del Valle no se había movido desde que se rompió el primer plato. Los dedos que estaban sobre la copa de vino se detuvieron. Los hombros no giraron en dirección a la confusión, como los de todos los demás. La mirada fue directa, quirúrgica, hacia el lugar que interesaba, y quien conocía al hacendado, quien había pasado suficiente tiempo observando cómo funcionaba, reconocía lo que esa inmovilidad significaba. No era indiferencia. Era lo opuesto exacto a la indiferencia. Era el silencio de quien acaba de decidir algo. La noche aún estaba lejos de terminar, y Fermina, de pie entre los pedazos de vajilla inglesa, todavía no sabía que el hombre más poderoso de esa sala acababa de elegir prestar atención al lugar equivocado, en el momento correcto, para cambiarlo todo. Doña Eulalia Celestino tenía 19 años, un vestido de seda color marfil, importado del puerto, y el reflejo condicionado de quien fue criada para transformar cualquier situación en una ventaja social. Antes de que el último trozo de porcelana dejara de deslizarse por el piso, ya se había girado hacia don Héctor con una expresión de consternación calculada. Cejas ligeramente fruncidas, labios entreabiertos, la actuación exacta de quien siente mucho lo ocurrido, pero no está lo suficientemente alterada como para perder la compostura. «Qué pena», dijo en un volumen que alcanzaba al hacendado sin alcanzar a toda la sala. «Una vajilla así ya no se encuentra». Don Héctor no respondió, no giró la cabeza en su dirección. Sus ojos continuaban en el mismo punto. El costado derecho de Fermina, el espacio entre la segunda y la tercera silla de la mesa, donde algo había sucedido demasiado rápido para ser nombrado, pero lo suficientemente lento para ser visto por quien estaba prestando atención en el lugar correcto. El magistrado Ramírez, sentado a la izquierda del hacendado, se sirvió más vino en su propia copa, sin que nadie se lo hubiera pedido, y reanudó la conversación sobre la ley de la Ciudad de México, como si el ruido de los platos hubiera sido un trueno lejano, incómodo, pero no suficiente para interrumpir la cena de un hombre de su posición. Era la reacción de quien ha aprendido que la mejor manera de no involucrarse en la vergüenza ajena es fingir que la vergüenza no ha ocurrido. La mitad de la mesa siguió su ejemplo. Las conversaciones se reanudaron en volúmenes bajos, cuidadosos, con el esmero específico de quien sabe que está siendo observado mientras finge no observar.
Los cuchillos volvieron a tocar los platos. Las copas se levantaron. La normalidad fue reinstalada como un mueble empujado de vuelta a su lugar después de una limpieza, en el mismo punto pero ligeramente desalineado para quien conocía la marca original. Fermina todavía estaba parada en medio de los pedazos cuando Jovita apareció por la puerta lateral de la cocina con un trapo doblado en el brazo y una cubeta pequeña en la mano. Jovita tenía 40 y tantos años. Era la más antigua de la casa después de Fermina y había desarrollado a lo largo de décadas el don de aparecer en los lugares exactos sin que nadie la llamara. No por intuición, sino por un sistema propio de escucha que funcionaba a través de las paredes. No miró a Fermina al arrodillarse para empezar a recoger los trozos. No era frialdad, era protección. Mirar directamente a alguien en situación de castigo público en una casa como aquella era prestarle visibilidad a quien necesitaba invisibilidad. Y las dos lo sabían sin necesidad de discutirlo. Doña Serafina había vuelto a su silla, misión cumplida. La corrección había sido aplicada, atestiguada, registrada por el grupo correcto. Seguir de pie junto a Fermina por más tiempo sería excesivo, y el exceso no combinaba con el estilo de la patrona. Retomó su lugar en la mesa con la misma lentitud calculada de la ida. Aceptó la copa de vino que su marido le ofreció y se unió a la conversación más cercana, como quien retoma un bordado interrumpido. Fermina retrocedió 2 pasos, luego otros 2, hasta desaparecer por la puerta lateral detrás de Jovita. Nadie en la sala comentó su salida. Nadie lo necesitaba. El episodio había sido cerrado por la propia doña Serafina, con la eficiencia de quien cierra un paréntesis. La cocina de la hacienda era una habitación separada del cuerpo principal de la casa por un pasillo de 3 metros, una construcción común en las propiedades de la región para contener el riesgo de incendio. Por la noche, con el fogón de leña aún caliente después de la preparación de la cena, el ambiente tenía un calor húmedo que se pegaba a la piel y hacía que el aire oliera a humo, manteca de cerdo y el anís del caldo que había sobrado en una olla tapada sobre la plancha. Fermina entró, colocó la charola vacía en la mesa de madera oscura y se quedó parada un momento con las manos extendidas sobre la superficie. No era descanso, era el gesto de quien necesita sentir algo sólido mientras organiza lo que sucedió en los últimos 5 minutos. Jovita entró justo después. Vació los trozos de vajilla en un cajón de madera en la esquina y se secó las manos en el delantal sin hacer ceremonia. ¿Quién fue?, preguntó Fermina. Voz baja, sin drama. La pregunta de quien ya sabe que hubo intención y solo quiere confirmar la autoría. Jovita no respondió de inmediato. Fue hasta la olla del caldo, levantó la tapa, la bajó de nuevo. Entonces dijo sin mirar: «La muchacha de doña Perpetua, la que vino con la familia del cacique». Fermina asintió una vez. No era sorpresa, era confirmación. La muchacha de doña Perpetua era una sirvienta de la casa traída como acompañante de la familia del cacique, lo suficientemente joven para actuar por mandato y lo suficientemente mayor para saber lo que estaba haciendo. Alguien había ordenado. La muchacha había ejecutado. ¿Por qué?, preguntó Fermina, pero ya estaba formulando la respuesta antes de terminar la pregunta. Porque tú le sirves al patrón desde hace 15 años y la hija del cacique llegó hoy. La lógica era directa. Fermina, que servía la mesa principal, que conocía los gustos del patrón, que sabía el ángulo exacto en que él prefería tener la copa posicionada. Esa Fermina era una amenaza que alguien había decidido eliminar antes de que terminara la cena. No por celos de afecto, por celos de posición. En un ambiente donde la proximidad al poder era la única moneda de valor,
15 años de presencia invisible podían de repente parecer 15 años de influencia acumulada. Fermina salió de la cocina con un segundo trapo y una cubeta limpia. Todavía había caldo en el pasillo de entrada, un rastro que Jovita no había alcanzado. Fue a limpiar porque era lo que había que hacer y porque quedarse parada en la cocina procesando lo ocurrido no cambiaba ninguna de las variables que importaban. El pasillo entre la cocina y el salón tenía una ventana pequeña, sin vidrio, solo una abertura con persiana de madera que de día dejaba entrar el viento y de noche dejaba entrar el sonido de las chicharras. Fermina estaba arrodillada en el suelo del pasillo, pasando el trapo húmedo sobre la madera manchada de caldo, cuando oyó pasos en el salón. Pasos pesados, regulares. El tipo de paso de un hombre que no ajusta su ritmo al ambiente, que camina a su propio tiempo porque el ambiente es el que se ajusta a él. No levantó la cabeza. Los pasos se detuvieron al otro lado de la puerta lateral del pasillo. Luego la puerta se abrió. Don Héctor Lacerda del Valle entró al pasillo con una copa de vino en la mano izquierda y la expresión de quien salió a buscar algo y encontró otra cosa. Miró a Fermina arrodillada en el suelo, a la cubeta a su lado, al trapo en su mano. Luego miró todo el pasillo, como si estuviera verificando que estaban solos. Fermina se quedó inmóvil por un segundo, no de miedo, sino de cálculo. La presencia del patrón en un pasillo de servicio durante su propia cena no tenía protocolo establecido, no había instrucción para eso. Empezó a levantarse. «No es necesario que te levantes». La voz era baja, no era una orden. Tenía la inflexión específica de quien está pidiendo y no está acostumbrado a pedir. Fermina se quedó en una posición intermedia, ni arrodillada ni de pie, por un momento. Luego se puso de pie de todos modos, porque quedarse en el suelo frente a él era una posición que no estaba dispuesta a ocupar, independientemente de lo que él hubiera dicho. «¿Viste quién empujó la charola?», dijo don Héctor. No era una pregunta. Fermina no respondió. «Yo también vi», dijo él. El silencio entre las dos frases duró el tiempo exacto de una respiración. «Mañana por la mañana me vas a decir el nombre». Fermina lo miró, no de reojo, no rápidamente, sino directamente, con el tipo de contacto visual que una sirvienta no debía mantener con un hacendado y que ella mantuvo por 2 segundos enteros antes de bajar la mirada. No era un desafío, era una evaluación. Estaba midiendo si aquello era una trampa, una prueba, un interés genuino o alguna otra categoría que aún no había catalogado. «Con todo respeto, señor», dijo con la voz que usaba cuando necesitaba que las palabras llegaran sin interferencia de tono. «El nombre no cambia lo que pasó». Don Héctor se quedó quieto un momento. Luego dijo algo que ella no esperaba. «No, pero cambia lo que va a pasar después». Salió del pasillo con los mismos pasos con los que había entrado. La puerta se cerró. Las chicharras continuaban. El caldo en el suelo se había secado lo suficiente como para que el trapo ya no hiciera diferencia. Pero Fermina siguió pasando el trapo de todos modos por unos segundos más, porque necesitaba algo que hacer con las manos mientras decidía qué acababa de abrir esa conversación. De vuelta en el salón, don Héctor ocupó su silla como si nunca se hubiera ido. Don Celestino estaba en medio de una segunda anécdota. Doña Eulalia reía en el momento adecuado. Doña Serafina distribuía atención a los invitados con la eficiencia de una anfitriona que conoce el valor de cada sonrisa. Nadie había notado la ausencia del patrón, o si lo notaron, decidieron que no lo habían notado, que era lo mismo, en un lugar donde la distancia entre ver y decir era la diferencia entre estar dentro y estar fuera. La cena continuó por 2 horas más. La vajilla que quedó se usó para los siguientes platos. El vino era bueno. Las conversaciones sobre la ley en la Ciudad de México se retomaron y abandonaron según el interés de los presentes.
Y cuando los últimos invitados subieron a las habitaciones preparadas para ellos, y las velas del salón se apagaron una por una, la hacienda La Buena Esperanza volvió al silencio que la cubría todas las noches. Pero algo había cambiado de posición en esa casa. No era visible, no tenía nombre todavía, era solo la sensación que Fermina conocía bien, porque había sobrevivido 15 años prestándole atención, la de que el suelo estaba ligeramente diferente bajo sus pies, que el equilibrio que había existido hasta esa noche se había desplazado unos centímetros en una dirección que nadie había elegido conscientemente y que no había cómo empujar de vuelta. Fermina no durmió. Cuando el fuego de la cocina crepitó antes del amanecer, ella ya había tomado una decisión, solo que aún no sabía si era la correcta. Estaba sentada al borde de su petate, con las rodillas dobladas y la espalda apoyada en la pared de bajareque, cuando Jovita se despertó, se giró y dijo, sin abrir los ojos, «¿Vas a dar el nombre?» No era una pregunta. Fermina no respondió, se levantó, dobló su zarape y fue a la cocina a encender el segundo fogón. A las 6 de la mañana, doña Serafina apareció en la cocina con un delantal limpio y una lista en la cabeza que no necesitaba papel para existir. Reasignó las funciones sin preámbulo. Lucía haría el café de la terraza. Benita llevaría las charolas. Fermina se quedaría en la preparación. Lo anunció mirando la pared por encima de las cabezas de todas. El método de quien distribuye órdenes sin querer recibir miradas de vuelta. Nadie protestó. Fermina empezó a pelar yuca. Lo que cambió no fue el trabajo, fue el espacio. Jovita lavaba ollas a 2 metros de distancia y no abrió la boca en 40 minutos, ni para pedir sal, ni para comentar el clima, ni para hacer el tipo de ruido de presencia que las dos solían mantener durante el servicio de la mañana. Benita hacía lo mismo. Entraba, tomaba la charola, salía, volvía sin cruzar la mirada de Fermina ni una sola vez. No era hostilidad, era distancia de precaución, el alejamiento instintivo de quien no sabe lo que está a punto de suceder, pero reconoce el olor a consecuencia en el aire. Fue en el tercer viaje de Benita a la terraza que llegó la información, arrojada sobre la mesa junto con la charola vacía. El patrón pidió café en el despacho, pan de queso. Pidió que tú lo llevaras. Doña Serafina estaba en el umbral de la puerta. El músculo de su mandíbula se tensó una vez, se relajó. Miró a Fermina por 2 segundos, no con ira abierta, sino con el tipo de atención que precede a una decisión, y dijo solo, «Llévalo». Antes de subir con la charola, Fermina pasó por la despensa para tomar los panes de queso que habían sido dejados envueltos en un paño de algodón, aún tibios. La despensa estaba al lado del pasillo que llevaba a la escalera. Un pasillo estrecho con una ventana alta, que en agosto dejaba entrar la luz blanca de la mañana, y el ruido lejano de los trabajadores en el cafetal comenzando el día. Estaba envolviendo los panes cuando oyó voces en el pasillo. Reconoció una de ellas, la del cacique don Celestino, con la dicción arrastrada de un hombre que creció creyendo que el mundo tiene la obligación de esperar a que termine sus frases. La otra voz era más baja, más apresurada, uno de sus hijos tal vez, o algún miembro del séquito que había llegado con los carruajes. Fermina no salió de la despensa, se quedó quieta con el paño en los dedos. «No antes de que hablemos con Serafina», decía don Celestino. «Ella entiende lo que está en juego, siempre lo ha entendido». La otra voz dijo algo que no pudo distinguir. «Héctor no se moverá tan pronto», continuó el cacique. «Es lento en estas cosas, sopesa demasiado antes de actuar. Es el tiempo que necesitamos». Los pasos siguieron por el pasillo y subieron la escalera. Fermina esperó hasta que el sonido de los pasos desapareció por completo antes de salir de la despensa. Ella entiende lo que está en juego, siempre lo ha entendido.
Doña Serafina y el cacique no era una alianza nueva, era una alianza antigua reactivándose. Fermina subió la escalera con esa información cargada junto con la charola, y ambas tenían un peso diferente. Fermina subió la escalera con la charola equilibrada en el antebrazo izquierdo y tocó la puerta del despacho con los nudillos de la mano derecha. 2 toques. La madera era más gruesa allí que en el resto de la casa. Apagaba el sonido, guardaba lo que sucedía dentro. «Adelante». Don Héctor estaba de pie junto a la ventana, no sentado en el escritorio como ella había imaginado. Tenía una carta abierta en la mano y miraba hacia el cafetal con la expresión de quien está releyendo una frase difícil. Cuando ella entró, dobló la carta y la guardó en el bolsillo del saco. Fermina colocó la charola en el escritorio. Iba a retirarse cuando él dijo: «Cierra la puerta». La cerró, se quedó de pie junto a la puerta. «Siéntate. Prefiero estar de pie, señor». Don Héctor la miró. No era contrariedad, era una evaluación rápida y directa. Acercó su propia silla al lado del escritorio y se sentó, colocándolos a ambos en una posición lateral, sin la mesa entre ellos como barrera. «¿Pensaste en el nombre?» «Sí». «¿Y decidiste no darlo?» «Decidí escuchar primero qué iba a hacer el señor con él». Tomó la taza de café, bebió, la volvió a colocar, sin prisa. «La muchacha que empujó la charola se fue esta mañana temprano», dijo él, «con la familia del cacique. Partieron antes del café». Fermina se quedó quieta. Aquello cambiaba el cálculo. No eliminaba la pregunta, pero desplazaba su peso. «¿Quién mandó a la muchacha todavía está aquí?», preguntó ella. «Sí». «Entonces el nombre todavía importa». Don Héctor asintió una vez. «El cacique no vino aquí para presentar a su hija», dijo él, sin preámbulo, sin rodeos, directo. «Vino para presionar mi voto en un asunto que se está discutiendo en la Ciudad de México. Hay una propuesta sobre las deudas heredadas. Los hijos de los peones acasillados nacerían libres. El cacique tiene interés en que esa propuesta muera antes de llegar a la votación. Desde el pasillo, fuera de la puerta, un paso. Luego, silencio. Ambos lo oyeron. Don Héctor no se movió. Fermina tampoco. El paso no se repitió. Podía ser Benita volviendo de la terraza. Podía ser doña Serafina. Podía ser cualquiera de las personas que transitaban por ese piso por la mañana. O podía ser alguien que se había detenido 30 segundos, 40. Don Héctor se levantó, fue hasta la puerta, la abrió de golpe. El pasillo estaba vacío, pero el tapete de Ixtele, que siempre estaba alineado contra la pared izquierda, estaba ligeramente desplazado, un par de palmos fuera de lugar, como si alguien hubiera retrocedido lo suficientemente rápido como para crear fricción. Miró el tapete por un segundo, cerró la puerta de nuevo, volvió a su silla. «¿El nombre?», dijo él. Fermina dijo el nombre, no el de la muchacha. Ese nombre había partido en carruaje, el nombre de quien había conversado con la muchacha en el pasillo del ala de invitados por 15 minutos la tarde de la cena, mientras todos se arreglaban. Don Héctor lo escribió en un papel, lo dobló, lo guardó. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó Fermina. «Sobre la propuesta, sobre el cacique. Porque a partir de hoy vas a ser observada dentro de esta casa», dijo él sin suavizarlo, «por personas que querrán saber lo que tú sabes, y prefiero que sepas lo suficiente para reconocer cuándo te están poniendo a prueba. No soy empleada, señor». Su voz no tenía ira, tenía la precisión de un cuchillo bien afilado. «No tengo que perder por presión». Don Héctor se quedó inmóvil un momento. Luego asintió con la cabeza una vez, el gesto de quien recibe una corrección y no finge que no la ha recibido. «Es verdad», dijo, seco, sin añadir nada más. Era la segunda vez en menos de 12 horas que el hombre más poderoso de esa hacienda estaba de acuerdo con ella en voz alta. Fermina tomó la charola. «Una cosa»,
dijo él cuando ella ya estaba en la puerta. La reasignación de tareas de esta mañana. Vuelve a la normalidad mañana. Bajó, entró en la cocina por el pasillo de servicio con la charola vacía y la espalda erguida. Doña Serafina estaba sentada a la mesa de la cocina, no de pie, no circulando, sentada con una taza de café que ya debía estar fría frente a ella. Era una posición inusual para esa hora de la mañana. Nunca se sentaba en la cocina durante el servicio. Cuando Fermina entró, ella levantó los ojos. Las dos miradas se encontraron por menos de 3 segundos. Luego, doña Serafina se levantó, tomó la taza y salió por el pasillo principal, sin decir nada. Jovita seguía lavando ollas. Benita amasaba pan. —¿Cuánto tiempo estuviste allá arriba? —preguntó Benita, sin levantar los ojos de la masa. —El tiempo del café —dijo Fermina. Benita asintió, no preguntó más, pero 10 minutos después, cuando Fermina fue a buscar agua al cántaro de barro del rincón, encontró la tapa fuera de lugar, y al lado del cántaro, en el suelo, una de las cucharas de madera que siempre estaban colgadas en la pared, estaba caída. Nadie había tirado ninguna cuchara mientras ella estaba en la cocina. El cántaro estaba al lado de la ventana que daba al pasillo lateral. La ventana estaba entreabierta. Fermina tapó el cántaro, colgó la cuchara, cerró la ventana. No dijo nada. A las 9 de la mañana, el cacique don Celestino bajó para el café tardío. Pidió que Lucía calentara la leche de nuevo, y al pasar por el umbral de la cocina, dejó que su mirada se posara en Fermina por un segundo. No la mirada distraída de un señor pasando junto a una sirvienta, sino la mirada de quien está verificando algo, calibrando. Ella continuó cortando guayabas sin alterar el ritmo. A las 10, doña Serafina convocó una reunión rápida de las mujeres de la casa en el pasillo de servicio. Reasignó funciones de nuevo, esta vez con una capa extra. Fermina ya no serviría las habitaciones de los invitados durante su estancia. Lucía y Benita cubrirían ese servicio. Lo presentó como una cuestión de eficiencia, con la voz tranquila de quien cree genuinamente en lo que está diciendo o ha aprendido a sonar así. Nadie comentó que la reasignación había durado menos de 4 horas antes de ser rehecha. Fermina registró cada pieza. La conversación en la despensa, el tapete desplazado en el pasillo del despacho, la ventana abierta, la mirada del cacique, la nueva reasignación de la patrona. Por separado, eran incidentes comunes en una casa grande con mucha gente circulando. Juntas, eran un patrón. Y los patrones, Fermina había aprendido, eran el único lenguaje que el peligro hablaba antes de volverse visible. La hacienda tenía invitados por 2 días más, y en algún lugar, entre esas paredes, alguien había escuchado lo suficiente para empezar a moverse. El almuerzo de los invitados se servía al mediodía en el comedor más pequeño. No el gran salón de la cena de gala, sino la habitación de al lado, con una mesa para 12 personas y ventanas que daban al jardín lateral. Era un espacio de uso cotidiano, sin la ceremonia de los cubiertos de plata, sin la vajilla inglesa, mantequilleras de loza, vasos de vidrio grueso, mantel de algodón bordado. Doña Serafina asignó los lugares a las 11:30. Fermina se enteró de la asignación por Benita, que volvió de la sala con la información depositada sin comentario, de la misma forma que se deposita algo pesado en un lugar, y uno se aleja antes de ser responsabilizado por el peso. La patrona te puso a servir el lado izquierdo de la mesa. El lado izquierdo era donde se sentaban los invitados principales, donde se sentaba el cacique don Celestino, donde se sentaría doña Eulalia. Fermina se secó las manos en el delantal y fue a arreglar los vasos. Doña Eulalia Celestino llegó al almuerzo con 5 minutos de retraso, tiempo calculado, no descuido. Llevaba un vestido de algodón azul que era lo suficientemente simple para ser llamado informal y lo suficientemente bien cortado para no ser llamado descuido. Tenía 19 años,
y la compostura de quien ha sido entrenada para funcionar en ambientes hostiles sin que el ambiente lo sepa. Se sentó a la izquierda de su padre. Miró el espacio a su alrededor con el movimiento rápido de quien está haciendo un inventario. Y cuando Fermina llegó con la fuente de pollo en pipián, doña Eulalia siguió el servicio con una atención que no era atención al plato. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. Era la pregunta prohibida por la lógica del ambiente, no por una regla declarada, sino por la convención no escrita de que las señoras no preguntan los nombres de las sirvientas durante el servicio de mesa, de la misma forma que no comentan el clima con el horno. 3 personas en la mesa oyeron. Ninguna de las 3 reaccionó visiblemente. «Fermina, señora». «Fermina», repitió doña Eulalia como quien prueba la pronunciación. «¿Cuánto tiempo llevas sirviendo aquí?» «15 años, señora». «Entonces, conoces bien la casa». No era una pregunta. Era la primera pieza de una conversación que Fermina reconoció como una conversación de recolección, el tipo de intercambio en el que una parte hace preguntas que parecen cordiales y la otra proporciona respuestas que parecen inofensivas. Y solo al final se ve lo que se ha construido con los fragmentos. Doña Eulalia tenía 19 años, pero había sido entrenada por alguien que entendía el valor de hacer preguntas que no parecen preguntas. Fermina sirvió el pipián sin responder. Retrocedió un paso y continuó alrededor de la mesa. Al otro lado, doña Serafina había dejado de hablar con el magistrado por 3 segundos exactos, Fermina contó, antes de reanudar la conversación. El cacique comió poco y habló mucho. Tenía el hábito de dirigir preguntas al espacio general de la mesa, sin mirar a nadie en específico, lo que creaba una competencia silenciosa por ver quién respondía primero. Preguntó sobre la cosecha, sobre los precios del café en Pachuca, sobre la calidad del camino a la ciudad. Don Héctor respondió con frases cortas. No era hostilidad, era el ritmo de quien no tiene interés en llenar el silencio por cortesía. He oído que el señor ha considerado algunos cambios en la administración de la hacienda, dijo el cacique en el tono casual de quien comenta el clima. Interesante. En un momento como este, toda hacienda necesita una revisión periódica, dijo don Héctor. Claro, claro. El cacique tomó su vaso. Solo me pregunto si el momento es propicio, con todo lo que se está discutiendo en la capital. Exactamente por eso, dijo don Héctor. La frase quedó en el aire, sin explicación. El cacique esperó la continuación que no llegó. Sonrió con los labios cerrados y volvió a su plato. Fermina estaba junto a la ventana, esperando el momento de recoger las fuentes. Había oído cada palabra. Más importante, había visto a don Celestino mirar rápidamente a doña Serafina después de la respuesta del patrón, menos de un segundo. El tipo de mirada que solo existe para confirmar que la otra persona también lo había registrado. Doña Serafina estaba mirando su propio plato. La conversación de la tarde tuvo lugar en la terraza trasera entre doña Eulalia y Jovita, y Fermina se enteró 40 minutos después por la misma Jovita, mientras ambas enjuagaban la loza en el lavadero exterior. Me preguntó cuánto duermes por noche, dijo Jovita sin preámbulo. Fermina continuó enjuagando el vaso que tenía en la mano. Preguntó si sueles quedarte despierta, si sales de la habitación por la noche. ¿Qué le dijiste? Que duermo profundo y no sé lo que hacen los demás. Era la respuesta correcta, y ambas lo sabían. Fermina colocó el vaso en el escurridero. ¿Preguntó algo sobre el patrón? Jovita tardó un segundo. Preguntó si suele andar por la casa de noche. Fermina se secó las manos. La pregunta de doña Eulalia no era curiosidad, era mapeo.
La hija del cacique estaba construyendo un plano de la casa que no estaba hecho de paredes y habitaciones, sino de rutinas, presencias, horarios. Y había elegido a Jovita porque Jovita era la más antigua, y las antiguas hablan más, excepto que Jovita había aprendido a lo largo de décadas exactamente cuánto hablar. «Gracias», dijo Fermina. «No hay de qué», dijo Jovita, y volvió adentro. La prueba llegó a las 3 de la tarde, en forma de un pedido que doña Serafina entregó con la naturalidad de quien pide algo absolutamente ordinario. «El cacique quiere té. Llévaselo a su cuarto». El cuarto de los invitados principales estaba en el pasillo norte del segundo piso. Fermina había sido retirada del servicio de cuartos esa misma mañana por la propia doña Serafina, y ahora estaba siendo enviada exactamente allí. Preparó el té, lo puso en la charola con 2 rosquillas de manteca y subió. La puerta del cuarto del cacique estaba entreabierta. Tocó de todos modos. «Adelante». Don Celestino estaba sentado en un sillón junto a la ventana con un libro cerrado en el regazo. El libro cerrado era un detalle que Fermina notó, porque un hombre que está leyendo no cierra el libro antes de ser interrumpido, lo cierra después. Había oído los pasos en el pasillo y había cerrado el libro antes de que ella tocara. Estaba esperando. «Puedes dejarlo ahí», señaló la mesa lateral, sin mirar la charola. Fermina la colocó. Iba a salir cuando él dijo: «Fuiste a hablar con Héctor esta mañana». No era una acusación, era una constatación, en el tono de quien enuncia algo que ya sabe y está verificando si la otra persona lo confirmará o lo negará. «El patrón pidió café en el despacho, señor». «Sí». Una pausa. «Y te quedaste allí más tiempo de lo que suele llevar un café». Fermina lo miró. No desvió la mirada, no apresuró la respuesta, no llenó el silencio con palabras innecesarias. Esperó. «Héctor es un hombre de buenas intenciones», dijo el cacique, con el tono de quien hace un elogio que contiene una advertencia. «Pero las buenas intenciones a veces crean situaciones difíciles para las personas a su alrededor, especialmente para las que tienen menos movilidad». «Con su permiso, señor», dijo Fermina. Salió antes de que él respondiera. Bajó la escalera con la charola vacía y la conciencia exacta de lo que acababa de suceder. El cacique había intentado, en menos de 2 minutos, sembrar dudas sobre el patrón y ofrecer protección implícita a cambio de distancia. No había amenazado, no había prometido, solo había posicionado las piezas y la había dejado calcular. Era el movimiento de quien hace esto con frecuencia y sabe que la mayoría de la gente calcula en la dirección del miedo. Don Héctor estaba en el pasillo cuando ella llegó al pie de la escalera. No estaba parado. Caminaba hacia la sala de estar, de donde venía el sonido del magistrado Ramírez discutiendo algo con uno de los hijos del cacique. Vio a Fermina, vio la charola vacía y por un segundo ambos estuvieron en el mismo espacio, sin nadie más entre ellos. Él no preguntó nada, ella tampoco dijo nada. Pero antes de que él entrara en la sala de estar, Fermina dijo con la voz baja de quien comenta el clima: «Al cacique le gusta el té fuerte». Don Héctor se detuvo medio segundo, luego entró en la sala sin mirar atrás. Era todo lo que necesitaba decirse, y ambos sabían que era todo. Por la noche, después de que los invitados subieron, Fermina barrió el pasillo norte, un servicio que no era suyo, que había sido reasignado esa mañana, pero que Lucía había dejado a medias, con la escoba apoyada en la pared y sin explicación. Barrió porque la suciedad no desaparecía por ser responsabilidad de otra persona. Mientras barría, pasó frente al cuarto del cacique. La puerta estaba cerrada, pero debajo de ella había una rendija de luz. Vela encendida, alguien despierto, y el sonido bajo de 2 voces que no intentó distinguir, porque distinguir no era necesario.
Doña Serafina había subido 20 minutos antes que los demás. Fermina terminó de barrer, guardó la escoba y se fue a dormir con la información en el lugar correcto. No en el lugar del miedo, no en la certeza, sino en el lugar de las cosas que necesitan un día más para revelar lo que son. La hacienda tenía un día más de invitados y la casa, que había pasado 15 años funcionando con una cadencia predecible, ahora giraba sobre un eje ligeramente diferente. Seguía siendo el mismo eje, la misma casa, pero con el peso redistribuido, de un modo que todos sentían y nadie había nombrado aún en voz alta. En la mañana del segundo día, antes de que bajara cualquier invitado, Fermina fue al caserío de los peones. No era su costumbre. Dormía en la parte trasera de la casa grande, desde hacía años. Una posición que no era un privilegio, era la conveniencia de quien necesitaba estar disponible a cualquier hora. Y el caserío quedaba a 300 metros del cuerpo principal de la hacienda, más allá del patio, al fondo del cafetal bajo. Fue porque Tomás estaba allí, y Tomás era el único dentro de esa propiedad que había nacido en el mismo lugar que ella. Tomás tenía 40 y tantos años, trabajaba en el cafetal desde los 12 y había desarrollado a lo largo de décadas el hábito de hablar poco y observar todo con la atención lenta de quien sabe que la prisa es un lujo, de quien tiene a dónde correr. Cuando Fermina llegó, él estaba reparando el mango de un asadón afuera, sentado en un tronco de madera, con la concentración específica de quien usa el trabajo manual para pensar. No le preguntó qué estaba haciendo allí. «La familia del cacique parte mañana por la mañana», dijo Fermina en voz baja, sentándose en el suelo a su lado. «Antes de que se vayan, alguien intentará hablar con los trabajadores del cafetal». Tomás pasó la mano por la madera del mango. «¿Ya lo intentaron?» «Ayer por la tarde. Un muchacho que vino con el cacique se quedó cerca del patio por media hora. Habló con Benedicto sobre el salario. Sobre el salario y sobre lo que pasa después de la ley que viene de la capital». Tomás no levantó los ojos del mango. Dijo que quien se quede con el patrón va a tener problemas, que un patrón que apoya la ley de libertad es un patrón que pierde la hacienda, y hacienda que se pierde es trabajador que lo pierde todo. Era el argumento más eficiente posible para una audiencia específica. No una amenaza directa, sino una duda sobre el futuro. Plantar incertidumbre donde había una estabilidad relativa, por más estrecha que fuera esa estabilidad. «¿Benedicto escuchó?», preguntó Fermina. Benedicto escuchó. No dijo ni sí ni no. Una pausa. Pero Justino también escuchó, y Justino no es Benedicto. Fermina conocía a Justino. 30 años, hijo de Angola, llegado hacía 3 años de una hacienda en quiebra en el sur, donde había pasado por cosas que no describía, pero que dejaban marcas reconocibles en quien sabía mirar. Justino desconfiaba de todo señor con política buena, no por ingratitud, sino por la experiencia acumulada de que la política buena venía acompañada de una condición. «Si el cacique logra mover a los trabajadores», dijo Fermina, «el patrón pierde apoyo interno antes de cualquier votación en la capital». «Ya entendiste», dijo Tomás, y volvió al mango del azadón. Fermina se quedó 5 minutos más sin hablar. El cafetal bajo estaba tranquilo a esa hora, todavía con rocío en las hojas. Y el olor era denso y vegetal, diferente al olor de la casa grande, que era cera, madera tratada y comida de fogón de leña. Era el mismo territorio y un mundo diferente. Y ella había pasado años en el límite entre los dos, sin pertenecer enteramente a ninguno. Volvió a la casa antes de que sonara la primera campana. A las 8 de la mañana, Fermina fue al despacho sin ser llamada. No tocó como la vez anterior 2 toques formales esperando. Tocó una vez y abrió.
Don Héctor estaba de pie junto al escritorio con una taza en la mano y la expresión de quien había dormido poco. La miró con la ceja ligeramente levantada. No irritación, sino sorpresa genuina, del tipo que no se actúa. «Ayer por la tarde», dijo Fermina, «un hombre del séquito del cacique estuvo en el patio por media hora. Habló con los trabajadores sobre lo que sucede con las haciendas que apoyan la propuesta de la capital». Don Héctor dejó la taza sobre la mesa. «¿Quién te lo contó?» «Fui a buscarlo». Se quedó quieto un segundo. No el silencio de quien procesa, sino el silencio de quien está recalibrando algo. La distinción era pequeña, pero real. La primera vez que hablaron, Fermina había respondido preguntas. Ahora había llegado con información propia, por iniciativa propia, obtenida por movimiento propio. Eran posiciones diferentes en la misma sala. «Están trabajando a Justino», dijo ella. «Si el cacique se va hoy sin una respuesta, se irá con una brecha abierta». «¿Qué crees que debo hacer?». La pregunta era demasiado directa para ser retórica. Fermina lo miró. La misma mirada de 2 segundos de la noche de la cena, la mirada que medía antes de decidir. «Hablar con Justino antes de que el carruaje del cacique aparezca en el patio». «¿Hablar de qué?». «La verdad», dijo ella, «que la propuesta no le quita la hacienda a nadie, que lo que cambia es el hijo que nace después, no el padre, no el hijo que ya existe. La mentira que plantaron es fácil de desmontar si alguien se toma el trabajo de ir allá». Don Héctor se puso de pie. Tomó el saco que estaba doblado en la silla. «Acompáñame». No era el protocolo. No era nada que tuviera nombre o precedente en esa hacienda o en cualquier hacienda que Fermina conociera. Un hacendado y una sirvienta caminando juntos por el patio en dirección al cafetal bajo una mañana de agosto, antes del desayuno de los invitados. Doña Serafina los vio desde la ventana del cuarto de costura. Fermina notó la ventana, no miró hacia ella. Justino estaba al final de la fila que esperaba la distribución de herramientas para el día. Don Héctor fue directamente hacia él. No lo llamó, no mandó a buscarlo, fue. Eso por sí solo cambió la geometría del espacio. Los otros trabajadores se apartaron ligeramente, no por orden, sino por el reflejo de quien reconoce que algo fuera del guión está sucediendo. La conversación duró 11 minutos. Fermina se quedó a 2 metros, fuera del alcance de la voz, lo suficientemente cerca para ser vista como presente, lo que era en sí una declaración de posición que ninguna de las dos partes había verbalizado. No oyó lo que se dijo, pero vio a Justino escuchar. Vio su postura cambiar de cerrada a atenta, no a convencida, a atenta, que era el primer paso para convencerse cuando la persona tiene razones para desconfiar. Cuando don Héctor regresó, no dijo lo que había hablado. Fermina tampoco preguntó. Volvieron a la casa por el mismo camino, con el mismo silencio de la ida, y era un silencio diferente al de 2 extraños. Era el silencio de 2 personas que acababan de hacer algo juntas y todavía estaban procesando el hecho de que lo habían hecho. El error de doña Eulalia ocurrió en el almuerzo de despedida. Había calculado mal la mesa, o había calculado bien y subestimado la variable que no controlaba. El magistrado Ramírez estaba sentado al lado de don Héctor y la conversación entre ambos había tomado un rumbo que claramente no era el que el cacique había previsto cuando organizó los lugares, porque don Celestino estaba en el otro extremo de la mesa, demasiado lejos para intervenir sin ser obviamente intervencionista. Y lo que el magistrado le estaba diciendo a don Héctor con la voz baja de quien está cerrando un acuerdo, tenía la estructura de una conversación que se concluye, no de una que todavía está abierta. Doña Eulalia se dio cuenta antes que su padre. Fermina se dio cuenta antes que doña Eulalia.
Se dio cuenta en el momento en que la joven tomó el vaso de agua y lo sostuvo sin beber, la mirada yendo y viniendo del extremo de la mesa al centro, haciendo el cálculo de cuánto tiempo había perdido. La respuesta era tiempo suficiente. Doña Eulalia volvió a dejar el vaso. Miró a Fermina, que estaba junto a la ventana con la fuente de arroz, con una expresión que no era ira ni desprecio. Era el reconocimiento breve e involuntario de alguien que entiende que una pieza se había movido mientras miraba hacia el lado equivocado. Fermina no reaccionó, sirvió el arroz al siguiente invitado y continuó alrededor de la mesa. Los carruajes partieron a las 4 de la tarde, con el sol ya bajo sobre el cafetal maduro. Don Celestino se despidió con la cordialidad impecable de quien pierde una ronda, pero no el juego. Estrechó la mano de don Héctor el tiempo suficiente para decir algo en voz muy baja que solo el patrón oyó y subió al carruaje sin mirar atrás. Doña Eulalia fue la última en entrar. En el umbral de la puerta del carruaje se giró una vez, no hacia don Héctor, no hacia doña Serafina, hacia Fermina, que estaba en el umbral de la casa grande con una charola vacía en las manos. Las dos se miraron por 2 segundos. No había hostilidad en esa mirada. Había algo más incómodo, respeto involuntario, del tipo que surge cuando una persona reconoce que ha subestimado a otra y no tiene cómo deshacer ese reconocimiento sin deshacer su propia inteligencia. El carruaje partió. El polvo del camino de tierra tardó 3 minutos en asentarse, y cuando se asentó, la hacienda La Buena Esperanza estaba más silenciosa de lo que había estado en 3 días. Pero era una quietud que no se parecía al descanso. Parecía el momento después de que se recogen las cartas y antes de que alguien decida si se juega otra ronda o se levanta de la mesa. Doña Serafina entró en la casa sin hablar con nadie. Don Héctor se quedó de pie en el patio 1 minuto más, mirando el camino vacío. Fermina volvió a la cocina, lavó la charola y empezó a preparar la cena para 2 personas. Porque era lo que había que hacer, y porque el trabajo era lo único en esa casa que permanecía constante, independientemente de cualquier otra cosa que cambiara a su alrededor. Pero algo había cambiado. No de posición, esta vez, de naturaleza. Lo que había sido un juego de observación se había convertido en un juego de consecuencias, y las consecuencias, a diferencia de la observación, no permitían volver atrás y fingir que no habían sucedido. La carta llegó 4 días después de la partida de los carruajes. No vino por el correo regular. Vino por un mensajero particular, un hombre a caballo que entró por el portón de la hacienda a las 2 de la tarde con un sobre sellado dirigido a don Héctor Lacerda del Valle y la instrucción de entregarlo en mano. Fermina estaba en el jardín lateral, podando las matas de hierbabuena, cuando el caballo pasó por el camino central. No vio el rostro del mensajero, pero vio el sobre en el bolsillo exterior de la silla de montar. Papel grueso, color marfil, sin marca visible. Vio también a doña Serafina en la ventana del 2.º piso, viendo lo mismo. Don Héctor leyó la carta en el despacho con la puerta cerrada. No convocó a nadie, no mandó a buscar al magistrado Ramírez, que se había quedado en la hacienda 3 días más después de la partida del cacique, discutiendo detalles de la propuesta. Leyó, dobló, guardó en el cajón que se cerraba con llave. Cuando salió del despacho para la cena esa noche, su rostro estaba neutro, con el esfuerzo específico de quien está siendo neutro a propósito. No naturalidad, sino control. Fermina notó la diferencia, no dijo nada. Después de la cena, cuando el magistrado Ramírez se retiró a su cuarto y la casa quedó en silencio, don Héctor se quedó en la terraza trasera con un vaso de tequila que no bebía. Lo sostenía, lo apoyaba en el barandal, miraba el cafetal oscuro. Fermina pasó por el pasillo interior que daba a la terraza al volver de la cocina y se detuvo un segundo. Él
Estaba de espaldas. Ella continuó, pero a las 6 de la mañana del día siguiente, cuando fue a encender el segundo fogón, encontró una nota doblada debajo del cántaro de barro. No en el cántaro, debajo, contra el suelo de piedra. Papel pequeño, letra menuda. El cacique cortó mi crédito en el almacén de Pachuca. Viene más en camino. Quemó la nota en la boca del fogón antes de que Jovita se despertara. Lo que vino fue doña Serafina. No de golpe, poco a poco, con la paciencia de quien sabe que la presión constante es más eficiente que la presión brusca. Empezó al tercer día después de la carta con una redistribución de trabajo que parecía un ajuste razonable. Fermina pasaría a ayudar en el servicio del cafetal en las mañanas de cosecha residual, además de sus funciones en la casa. Servicio doble no era un castigo declarado, era acumulación. Fermina aceptó sin comentarios y fue al cafetal a la mañana siguiente. El cafetal bajo tenía 7 hectáreas y en esa época del año estaba en la cosecha de segunda pasada. Granos que se habían quedado atrás en la primera barrida, rojos tardíos entre hojas ya resecas. Un trabajo que exigía atención al detalle y resistencia al sol que en agosto pegaba duro a las 10 de la mañana. Fue en el cafetal donde Fermina se encontró con Justino de verdad por primera vez. No de lejos, como en el patio, sino lado a lado en una hilera de cafetos, ambos con cestos en el brazo, a una distancia que permitía una conversación baja, sin ser oída a más de 2 metros. «¿Qué te dijo el patrón esa mañana?», preguntó Justino, sin preámbulo, sin mirarla. «Dijo que la propuesta no afecta a nadie que ya existe, que solo cambia lo que nace después. Eso es lo que dijo». Justino recogió un grano, lo examinó, lo descartó. «¿Qué va a hacer cuando pase la ley y el hacendado de al lado decida que un hijo libre es un hijo enemigo?». Era la pregunta que el discurso del patrón no había respondido. Fermina lo sabía. Justino sabía que ella lo sabía. «No sé», dijo ella. «Yo tampoco». Caminó 2 pasos más por la hilera. «Benedicto le cree al patrón. Yo creo que un patrón es un patrón». Una pausa. «Pero prefiero un patrón que actúa a un patrón que habla. Él fue a buscarte». Fue. Justino se detuvo, se giró hacia ella por primera vez. «Y tú fuiste antes». No era una acusación, era un reconocimiento. Del mismo tipo que había en la mirada de doña Eulalia en el umbral del carruaje, pero viniendo de un lugar completamente diferente, con un peso diferente. Justino estaba diciendo que había notado quién había movido la pieza primero y que eso importaba para cómo leía el resto. Fermina volvió a la hilera sin responder, pero la conversación había abierto algo que no se cerraba solo porque el tema hubiera cambiado. El problema con doña Serafina vino en forma de una olla. Era viernes, día de hacer cajeta para la semana siguiente, y la olla de cobre que se usaba para eso, una olla grande de fondo grueso que colgaba del gancho más alto de la cocina, había desaparecido. No había sido movida a un lugar equivocado. No estaba en la despensa, no estaba en el pasillo, simplemente no estaba. A las 10 de la mañana, doña Serafina apareció en la cocina y preguntó por la cajeta. «No hay olla», dijo Fermina. «¿Cómo que no hay olla? La olla de cobre no está en el gancho». Doña Serafina miró el gancho vacío, como si el gancho hubiera cometido una infracción personal. Luego miró a Fermina con la expresión de quien ya había decidido la versión de los hechos que prefería, y solo estaba verificando si la otra persona iba a contradecirla. «¿La guardaste en otro lugar?» «No la guardé». «Entonces, ¿desapareció sola o alguien la quitó?» El silencio entre las dos duró 4 segundos, tiempo largo en la cocina de una hacienda en día de trabajo. Jovita estaba de espaldas a ellas, inmóvil sobre el fregadero, con las manos dentro del agua que había dejado de lavar. «Voy a necesitar que busques esa olla», dijo doña Serafina con la voz de quien está cerrando un asunto al mismo tiempo que lo abre.
Y cuando la encuentres, me avisas. Salió. La olla apareció a las 3 de la tarde dentro de un costal de Ixtle en el cobertizo de herramientas. Un lugar donde una olla de cocina no tenía ninguna razón para estar. Fermina la encontró, la lavó, la colgó en el gancho. No le dijo nada a la patrona. Empezó la cajeta con 3 horas de retraso. Jovita, a su lado, dijo en voz muy baja mientras movía los frijoles. Fue Benita quien la puso allí. Benita lo hizo por su cuenta. Benita lo hizo porque alguien se lo pidió. Fermina movió la leche con el dulce sin alterar el ritmo. Benita había trabajado en la casa por 11 años. Era una mujer de 40 años, con 3 hijos en el caserío y un miedo cotidiano y legítimo que la hacía permeable a las instrucciones que llegaban de la dirección correcta. No era debilidad, era aritmética. Quien tiene más que perder sopesa más antes de elegir un bando. Culpar a Benita no resolvía nada, y acusar a doña Serafina basándose en la palabra de Jovita era un movimiento que podía costar más que la olla. Fermina terminó la cajeta, tapó el caso y fue a barrer el pasillo. Esa noche, don Héctor leyó la segunda carta. Esta llegó junto con un periódico de Guadalajara que el magistrado había traído, deslizada entre las páginas. Fermina la vio caer cuando él abrió el periódico en la mesa de la terraza. Lo vio recogerla rápido, vio su expresión cambiar por medio segundo antes de volver a su lugar. Esta no la quemó. Se quedó con ella en el bolsillo. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio y Fermina pasaba por el pasillo del primer piso, con el candil apagado porque conocía el camino de memoria, oyó a don Héctor dentro del despacho. No voces, pasos. El sonido específico de alguien que camina de un lado a otro en un espacio demasiado pequeño para la energía que necesita gastar. Se detuvo, no para escuchar, para decidir. Tocó 2 veces. Los pasos se detuvieron. Una pausa. Adelante. Don Héctor estaba de pie en medio del despacho con las 2 cartas abiertas sobre la mesa, una al lado de la otra. La miró con una expresión de cansancio no disimulado, de quien había decidido dejar de disimular, al menos a esa hora, al menos en esa sala. El cacique fue a ver a otros 2 hacendados de la región, dijo él, sin esperar a que ella preguntara. Les propuso un acuerdo de venta colectiva del café que me excluye. Si los 2 aceptan, pierdo el acceso al almacén central de Pachuca. ¿Cuánto tiempo para que decidan? 2 semanas. Fermina se quedó de pie junto a la puerta. El candil en el escritorio proyectaba la sombra de don Héctor en la pared, de un modo que lo hacía parecer más grande de lo que era, y al mismo tiempo más aislado, porque una sombra grande en una habitación pequeña era soledad con proporción aumentada. ¿Y el magistrado?, preguntó ella. Parte mañana. Una pausa. El apoyo a la propuesta está garantizado por su parte. El problema ahora no es la Ciudad de México, es Pachuca. Eran 2 problemas diferentes con el mismo origen. Uno era político, una ley que tardaría meses en ser aprobada o rechazada. El otro era económico, inmediato, y no necesitaba ninguna votación para hacer efecto. El cacique había entendido que el campo de batalla más eficiente no era la asamblea, era el almacén de abarrotes a 4 leguas de allí. Lo que usted necesita, dijo Fermina, es a por lo menos uno de esos 2 hacendados. Don Héctor la miró. Conozco a la esposa de Falcón, dijo Fermina. Doña Perpetua Falcón, su hija, se casó con un hombre de Guanajuato el año pasado. Yo ayudé a preparar el ajuar. ¿Conoces a doña Perpetua? Sé lo que ella valora y sé lo que su marido teme. Don Héctor se quedó quieto por un tiempo que no era vacilación. Era el tiempo de alguien que está revisando una ecuación con una variable nueva. Luego dijo con cuidado, «Te estoy pidiendo mucho». «Sí», dijo Fermina. «Pero no fue el señor quien empezó a contar conmigo». Salió, bajó la escalera en la oscuridad,
sin tropezar en ningún escalón porque los conocía todos de memoria, y se fue a dormir con la conciencia clara de que esa noche había cruzado una línea que no era de servicio ni de obligación, era de elección, y la elección, a diferencia de la obligación, creaba una deuda en ambos sentidos. El proveedor llegó el jueves con una carreta de provisiones, sal de grano, queroseno, harina de maíz, cuerda de ixtle, y se detuvo en el portón sin descargar. Fermina estaba en el jardín lateral cuando oyó la voz del capataz, Ignacio, en el patio, más alta de lo habitual para esa hora de la mañana. Fue hasta la esquina del muro de piedra que separaba el jardín del camino central, y vio al hombre de la carreta, Lorenzo, que había entregado en la hacienda durante al menos 8 años. Estaba sentado en el banco con los brazos cruzados y una expresión que no era hostilidad abierta, sino la determinación silenciosa de quien había tomado una decisión antes de salir de casa y no pretendía negociarla al llegar. «No es conmigo», dijo Lorenzo, cuando Ignacio insistió por segunda vez. «Es orden del almacén. Entrega solo mediante pago por adelantado a partir de ahora. La hacienda siempre ha pagado a fin de mes, hasta ahora». 3 trabajadores del cafetal estaban parados a 40 metros, con las herramientas al hombro, observando sin acercarse. No era curiosidad ociosa, era la atención específica de quien depende del funcionamiento de una estructura y está calculando si la estructura todavía funciona. Don Héctor apareció por la puerta lateral de la casa, con el saco aún abierto, como alguien que ha salido más rápido de lo que planeaba. Él y Lorenzo conversaron durante 6 minutos. Al final, el patrón fue a buscar dinero dentro de la casa, y Lorenzo descargó la carreta. El problema se resolvió esa mañana, pero los 3 trabajadores lo habían visto. Y lo que vieron no fue a don Héctor pagando por las provisiones, fue a don Héctor siendo cobrado delante de todo el mundo. La diferencia entre las 2 versiones del mismo evento era pequeña en los hechos y enorme en lo que significaba cuando circulaba de boca en boca. El rumor llegó al cafetal antes del almuerzo. Tomás fue quien lo trajo, con el mismo tono directo de siempre, sin adornos. Dicen en el pueblo que el patrón va a vender la mitad de las tierras para cubrir una deuda. Fermina estaba almorzando fuera del cobertizo, sentada en un tronco con un cuenco de arroz con leche. Comió otra cucharada antes de responder. ¿Quién lo dijo primero? Nadie sabe quién lo dijo primero. Ya es una versión que circula, ya no tiene fuente. Así funcionaban los rumores bien trabajados. Llegaban sin remitente, porque la eficiencia de una mentira bien construida era precisamente la imposibilidad de devolverla a quien la había fabricado. El cacique se había ido hacía 6 días. La narrativa se había quedado. ¿Justino lo oyó?, preguntó ella. Justino fue quien me lo contó. Fermina terminó el arroz con leche, lavó el cuenco en la cubeta de agua del cobertizo y volvió a la hilera del cafetal. No había respuesta para un rumor que fuera más eficiente que el trabajo visible. Y la visibilidad en el cafetal era, en ese momento, el único recurso que tenía que no podía ser confiscado por orden de nadie. La misa del domingo, en la capilla de San Sebastián, estaba a 4 leguas de la hacienda, en un pequeño pueblo con una plaza de tierra apisonada y un cura que venía de Pachuca una vez al mes. Don Héctor no iba con frecuencia, por cuestión de distancia y agenda, pero ese domingo fue, y llevó a Ignacio como cochero y a Fermina como parte del séquito de la casa, junto con Jovita y otras 2 mujeres. Fermina supo que estaba en el séquito esa mañana, cuando doña Serafina entregó la lista de quienes iban. Entendió de inmediato que no era una invitación. La patrona había puesto a Fermina en el grupo por una razón que quedó clara en cuanto la carreta llegó a la plaza del pueblo.
Doña Perpetua Falcón estaba allí. Doña Perpetua, cuya familia era uno de los 2 hacendados con los que el cacique estaba trabajando para sellar el acuerdo colectivo de venta. Doña Perpetua, para cuyo ajuar de bodas de su hija Fermina había ayudado a preparar. Doña Serafina había descubierto la conexión y había puesto a Fermina en el campo antes de que ella misma pudiera elegir el momento. Era un movimiento de ajedrez. Si Fermina se acercaba a Doña Perpetua, Serafina podía acusarla de intriga. Si Fermina se mantenía alejada, la oportunidad se perdía. La patrona había transformado la mayor ventaja de Fermina en una trampa con 2 caminos. La misa duró 40 minutos. El cura habló sobre la paciencia y la providencia divina con el tono de quien cumple una obligación contractual. Las familias se sentaron por orden de posición social, los más adinerados en las filas de adelante, los demás atrás, los sirvientes y trabajadores afuera, junto a la ventana abierta. Fermina se quedó afuera con Jovita. Vio a Doña Perpetua entrar con su marido, el coronel Falcón, un hombre de 60 años con barba blanca y la expresión de quien está siempre ligeramente irritado por algo que no puede nombrar. Doña Perpetua era menuda, de 50 y tantos años, con el hábito de mover las manos mientras conversaba como si estuviera dirigiendo algo. Tenía fama de ser mujer de opinión en una región donde una mujer de opinión era tolerada siempre que la opinión fuera doméstica. Después de la misa, la plaza, las familias circulaban, los hombres en grupos separados de los grupos de mujeres, los niños corriendo entre ambos. Don Héctor fue abordado por el cura y por 2 comerciantes antes de poder andar 3 metros. Doña Serafina fue directamente al grupo de Doña Perpetua. Fermina se quedó a 16 metros, junto al abrevadero de piedra donde esperaban las mujeres de la casa, y observó sin poder oír. Vio a Doña Serafina hablar con Doña Perpetua por 3 minutos con la sonrisa de visita y los gestos de quien cuenta algo de interés general. Vio a Doña Perpetua escuchar con atención. Vio el momento pequeño, rápido, innegable, en que Doña Perpetua miró en dirección a Fermina. No era una mirada de curiosidad, era la mirada de alguien que acaba de recibir un nombre y está verificando a qué rostro pertenece ese nombre. Fermina no desvió los ojos. Sostuvo la mirada por 2 segundos, 3, hasta que Doña Perpetua volvió a la conversación con Serafina. Lo que se había dicho no lo sabía, pero el efecto lo veía. Cuando el grupo se dispersó y las familias comenzaron a tomar los caminos de regreso, Doña Perpetua pasó a 6 metros de Fermina y no la ignoró. Disminuyó el paso por medio segundo, el tipo de vacilación de una decisión interrumpida, y continuó andando. Alguien había plantado algo, y Doña Perpetua estaba procesando si lo creía o no. De vuelta a la hacienda, todavía en el camino de tierra, Jovita dijo en voz bajísima: «Serafina dijo que tienes acceso al dinero del patrón». Fermina miró al frente. «Dijo que sabes de cantidades que no deberías saber, que andas en el despacho cuando no te han llamado». Era el ataque más eficiente posible para el contexto. No una acusación de crimen, no una denuncia de desobediencia. Era una insinuación de intimidad irregular, del tipo que no necesitaba pruebas porque bastaba con que circulara para crear duda. Y la duda, en una estructura como aquella, era castigo suficiente. ¿El coronel Falcón oyó?, preguntó Fermina. Estaba al lado. El camino de tierra tenía 2 kilómetros hasta el portón de la hacienda. Fermina recorrió cada metro, calculando no lo que había sucedido, eso estaba claro, sino lo que se podía hacer con lo que había sucedido. Doña Serafina había transformado la conexión con Doña Perpetua en un vehículo de ataque antes de que ella pudiera usarla como una alianza. Pero había un error en el movimiento de la patrona.
Había revelado que sabía de la conexión, y revelar conocimiento en una guerra como aquella era revelar la fuente que se lo había proporcionado. Doña Serafina sabía del ajuar de la hija de doña Perpetua. Eso no era información pública, era información de dentro de la casa que había llegado de adentro hacia afuera, o de alguien que había oído a Fermina y a don Héctor conversando en el despacho esa noche. La hacienda llegó al final de esa semana con el almacén de Pachuca en disputa. Dos trabajadores del cafetal repitiendo versiones diferentes del rumor sobre la venta de las tierras. Doña Serafina habiendo plantado dudas sobre Fermina en los oídos correctos y el acuerdo con los Falcón aún sin respuesta. Pero también estaba esto. Doña Perpetua había disminuido el paso. No era mucho. No era una alianza, no era una confirmación, no era nada que pudiera llevarse a don Héctor como noticia. Era solo el registro de que una mujer de opinión, al pasar por Fermina en un camino de tierra, después de oír una historia sobre ella, había vacilado antes de seguir andando. Y la vacilación, cuando viene de quien suele ser decidida, era el único tipo de apertura que no necesitaba invitación. ¿Y tú? ¿Que has acompañado esta historia hasta aquí? ¿Qué piensas? ¿Debería Fermina continuar sabiendo que cada paso costaba más que el anterior? ¿Crees que existe un punto en que el riesgo personal supera cualquier alianza posible? ¿O que personas como ella no tienen el lujo de hacer ese cálculo? Deja tu opinión en los comentarios, porque esta cuestión sigue siendo real para mucha gente hoy, en contextos diferentes, pero con la misma matemática de poder. Y si esta historia te llegó de verdad, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Comenta aquí la palabra Fermina si llegaste hasta el final y quieres ver la continuación. Cada comentario ayuda al canal a crecer. Es el café que mantiene viva esta historia. Gracias de corazón por haberte quedado hasta aquí. Fermina no era la heroína de ninguna historia que alguien se hubiera tomado la molestia de escribir en 1869. No tenía título, no tenía apellido registrado en un juzgado, no tenía el derecho de irse el día que decidiera que el costo era demasiado alto. Tenía 23 años, un petate en el suelo de un cuarto trasero y 15 años de aprendizaje sobre cómo sobrevivir en un sistema construido para hacer de la supervivencia el único horizonte posible. Y aún así, dentro de todas esas limitaciones, con todas esas herramientas, en todo ese mundo, ella se movió. No de forma grandiosa, no con un discurso o un gesto que cualquier sala pudiera aplaudir. Se movió de la manera en que las personas reales se mueven cuando no tienen la opción de esperar las condiciones ideales. Un paso a la vez, calculando el riesgo de cada paso, pagando el precio de cada paso y continuando incluso después de pagar. La primera cosa que la historia de Fermina nos enseña es que la inteligencia sin poder no es debilidad, es un recurso diferente. Lo que ella tenía no era autoridad para actuar, era claridad para ver, y la claridad, en un ambiente donde todos preferían no ver, valía más que cualquier título que pudiera ser concedido y revocado. La segunda cosa es más incómoda. Don Héctor hizo lo correcto. Fue al cafetal, habló con Justino, pagó al proveedor, puso su propio nombre en una posición políticamente costosa porque creía que era lo que debía hacerse. Y aún así, haciendo todo eso, seguía siendo el hombre que poseía a Fermina como propiedad legal. La bondad y la injusticia pueden existir en la misma persona, en el mismo día, en el mismo gesto. Reconocer esto no disminuye la bondad, pero negarse a reconocerlo disminuye la verdad. La tercera cosa es sobre doña Serafina. No era un monstruo, era un producto. Una mujer que había construido poder dentro de un sistema que no le ofrecía ningún poder por derecho, y que usaba las herramientas que el sistema ponía a su disposición,
control, sabotaje, reputación, alianzas, para mantener la posición que le había costado décadas construir. No es una absolución, es un contexto. El contexto importa, porque sin él no entendemos cómo los sistemas malos producen personas razonables haciendo cosas incorrectas, con la conciencia tranquila de quien cree que no tiene alternativa. La cuarta cosa es la más simple y la más difícil de aceptar. El cerco que Fermina enfrentó no terminó porque ella fuera inteligente, no terminó porque don Héctor fuera decente, no terminó porque la narrativa necesitara un cierre satisfactorio. El cerco continuó, el cacique continuó operando, el almacén de Pachuca continuó en disputa, doña Serafina continuó en la casa. La ley que se discutía en la Ciudad de México tardó más de 3 años en ser aprobada, y cuando fue aprobada en 1871, liberó solo a los hijos por nacer, no a los que ya existían, no a Fermina, no a Tomás, no a Justino. La historia no termina en una cena de bodas, ni en un gesto que lo resuelve todo de una vez. Termina un jueves cualquiera, con una carreta parada en el portón, un rumor circulando en el cafetal y una mujer que vaciló antes de seguir andando en un camino de tierra. Esa vacilación lo era todo, porque así es como las cosas cambian de verdad. No en momentos únicos y cinematográficos que todo el mundo ve, sino en vacilaciones privadas de personas a las que se les ha presentado una versión de la realidad que ya no pueden ignorar. Doña Perpetua había oído una historia sobre Fermina, la había mirado y había disminuido el paso. Eso no era una revolución, era el inicio de una revisión. Y las revisiones, cuando llegan a personas con poder de decisión, construyen el camino por el cual las cosas eventualmente cambian. Fermina no sabía si doña Perpetua decidiría por el patrón o por el cacique. No sabía si el rumor sobre la venta de las tierras se extendería más allá del cafetal. No sabía si el paso que había dado esa noche en el despacho, la elección crea una deuda en ambos sentidos, le costaría más de lo que había calculado. Lo que sabía era lo mismo que sabe cualquier persona cuando elige actuar dentro de un sistema que no fue hecho para ella, que esperar las condiciones adecuadas es un privilegio que no todos tienen, y que a veces la única diferencia entre quien cambia algo y quien no lo hace es haber decidido un jueves cualquiera que valía la pena intentarlo incluso sin garantía de resultado.